El significado de la ecuación 1424 es que permite el cálculo de la regulación de voltaje del transformador en términos de voltajes del secundario de carga. Esto se muestra en el diagrama fasorial de la figura 1417. Con respecto a esa figura, adviértase lo siguiente: el voltaje del primario sobre la relación de transformación, o sea, el voltaje inducido en el secundario, es la suma fasorial de el voltaje de la carga y la corriente de la carga por la impedancia de la carga, como se muestra en la ecuación 1424. A ver la figura 1417, que es la que estamos mirando. Esto se muestra en el diagrama fasorial de la figura 1417. A ver. Puta madre, la concha de tu... ¡Ah! I2 está retrasada, ahí está. I2 está retrasada a un ángulo phi con respecto a B2. Una carga con factor de potencia en retraso. I2 por R2 está en fase con I2 e I2 y precede por 90 grados a I2. I2 por R2 equivalente está en fase con I2 e I2 por X2 equivalente y precede 90 grados a I2. El voltaje 1 sobre la relación de transformación presenta el voltaje sin carga del secundario por las razones que se mostraron antes en la ecuación 1424. También, de acuerdo con la figura 1416, podemos escribir las ecuaciones de impedancia referidas al secundario del siguiente modo. La resistencia equivalente del secundario es igual a la resistencia del primario sobre la relación de transformación del secundario más la resistencia del secundario. La reactancia equivalente del secundario es igual a la reactancia equivalente del primario sobre la relación de transformación al cuadrado más la reactancia equivalente más la reactancia del secundario. De acuerdo con la figura 1416, podemos escribir las ecuaciones de impedancia referidas al secundario. Vamos a remarcar ahí, referidas al secundario. Ecuaciones de impedancia referidas al secundario. Resistencia equivalente, reactancia equivalente y impedancia equivalente. 1427. A ver si la compu no me deja. Ahí está. También podemos escribir las relaciones de la corriente de carga en el secundario del siguiente modo. Un transformador de bajada de 2300 a 230 volts, 500 kVA, 60 Hz, tiene las siguientes características. La resistencia del primario es 0,1 ohms. La reactancia del primario es 0,3 ohms. La resistencia del secundario es 0,01 ohm y la reactancia del secundario es 0,03 ohms. Cuando se usa como transformador de bajada y se carga a su capacidad, calcular la corriente en el secundario y en el primario. Corriente en el secundario, kVA por 1000 sobre voltaje secundario. Es igual a 500.000 VA sobre 230 volts. 2,174 por 10 a la 3 amperes, 2174 amperes, voltaje con la corriente del secundario. La corriente del primario es igual a la corriente del secundario sobre la relación de transformación. Sería 2174 sobre 10, la relación de transformación, es igual a 217,4 amperes, la corriente del primario. Y la impedancia del secundario es igual a la resistencia del secundario más la reactancia del secundario, 0,01 más J 0,03, sumando o pasando a formato polar, esto nos da 0,0316. La impedancia del primario es la resistencia del primario más la reactancia del primario, que es igual a 0,1 más J 0,3. Sumando, esto nos da 0,316 ohms. C. Las caídas internas de voltaje en el secundario y en el primario. Caída interna de voltaje en el secundario, I2 por Z2 igual a 2174 amperes por 0,00316 ohms, 6,88 volts. Y la caída de voltaje en el primario, I1 por Z1, 217,4 amperes por 0,316 ohms, igual a 68,8 volts. D. Los voltajes inducidos en el secundario y en el primario
Suponiendo que los voltajes entre las terminales e inducidos están en fase. Suponiendo que los voltajes entre las terminales e inducidos están en fase, el voltaje en secundario con el voltaje de la carga más la corriente del secundario por la impedancia del circuito secundario, que sería 230 volts V2, ¿dónde está V2? 230 volts, ahí está, voltaje de bajada, más 6,8 volts de las caídas en el secundario, que sería igual entonces a un 236,88 volts para el voltaje de inducción secundario. El voltaje de inducción primario es igual al voltaje de la fuente menos la caída de voltaje interna. Sería 2300 menos 68,8 volts. Esto nos da 2231,2 volts. Y la relación de voltajes inducidos en el primario y a los respectivos del secundario, y la de los voltajes terminales del primario al secundario, la relación E1 sobre E2, 2231 sobre 236,88, esto nos da relación de transformación 9,42, que es igual a la del número de vueltas. Pero acá dice, el voltaje de la fuente sobre el voltaje de la carga es 2300 sobre 230 volts, que es 10, más o menos lo mismo que salió ahí. La corriente, bueno, acá seguimos con las ecuaciones entonces, dice, y también podemos escribir las relaciones de la corriente de carga en el secundario del siguiente modo. Relaciones de la corriente de carga en el secundario. I2 es igual a B2 sobre ZL, entonces el voltaje de inducción secundario es igual a la impedancia equivalente del secundario más la impedancia de la carga, en la cual la impedancia equivalente del secundario es igual a la reactancia equivalente del secundario, no, la resistencia equivalente del secundario más la reactancia equivalente en el secundario. Y la impedancia de la carga es igual a la resistencia de la carga más la reactancia de la carga. Esta es la ecuación 1429b, en la cual el signo más se usa para cargas inductivas y el signo menos para cargas capacitivas. Las conclusiones que se sacan del ejemplo 1411 son las siguientes. La relación de los voltajes inducidos es menor que la de los voltajes entre las terminales. Mira. Y la razón de que las relaciones alfa no sean las mismas se debe a las caídas internas de voltaje por impedancia, tanto en el primario como en el secundario, del transformador. Ejemplo 14.2. A partir de los voltajes y corrientes del primario y secundario, respectivamente, en el ejemplo 14.11, calcular la impedancia de la carga ZL, la impedancia de entrada del primario ZP mediante dos métodos. A partir de los voltajes y corrientes del primario y secundario, respectivamente, del ejemplo 14.11, calcular la impedancia de la carga ZL. Impedancia de la carga, voltaje del secundario sobre la corriente del secundario, 230 sobre 2174, impedancia de carga 0,1058 ohms. Impedancia del primario, voltaje de entrada sobre corriente primaria, 2300 sobre 217,4, esto nos da 10,58 ohms para impedancia del primario. Por otro método, la impedancia del primario igual a la impedancia de la carga por la relación de transformación al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado por 0,1058 nos da 10,58 ohms. Impedancia del primario. C. Comparar la impedancia de la carga con la impedancia del secundario y la impedancia del primario con la impedancia de la fuente. La impedancia de la carga ZL igual a 0,1058 ohms, que es mucho mayor que la impedancia interna del secundario Z2 igual a 0,00306 ohms. La impedancia de entrada al primario ZP igual a 10,58 es mucho mayor que la impedancia interna del primario Z1 igual a 0,316. D. Explicar las diferencias entre las impedancias de la parte C. Es esencial
que la impedancia de la carga sea mucho mayor que la impedancia del secundario.